Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a girar un poquito ya la temática. Hemos explorado mucho ya el paradigma de la parte cualitativa del neurológico. Ya lo hicimos, ¿verdad? Y habíamos trazado antes un guión de cómo ejecutar un informe cuantitativo, ¿verdad? Entonces, eso lo habíamos hecho, ¿se acuerdan, verdad? Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer algunas puntualizaciones con respecto a aquel paradigma, ¿no? La diferencia en las estructuras en los reportes es mínimo. Ya tendremos tiempo ya de volver a recordar el guión más o menos de cómo quedaría un reporte cualitativo. Pero ahora vamos a ver la parte cuantitativa. Muy bien. Cuando nosotros vamos a hacer algún estudio, ¿verdad? Entonces es probable que utilicen también investigación y desarrollo, y esta vez se mueve un poquito más hacia el paradigma cuantitativo. ¿Okay? Entonces allá vamos a pensar que vamos a tener entonces el planteamiento del problema, ¿verdad? Este es desde lo cuantitativo tenemos el planteamiento del problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, cuando viene el planteamiento del problema, ¿a qué nos lleva esto a pensar? ¿No? Cuando estamos hablando de un planteamiento del problema, ya hay un origen cuantitativo, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay laguna de conocimiento. Se fue a la literatura, se estuvo revisando, hay una laguna de conocimiento, hay algo que es también en el terreno del trabajo del investigador, hay algo inquietante, situación inquietante. Entonces, se hace este planteamiento, ¿verdad? Hay algo inquietante de algo que se observó, se revisa en el trabajo teórico, en la literatura, y después ver el problema de investigación. ¿Okay? Entonces, más o menos, si ustedes van buscando qué es el problema de investigación, ¿verdad? Se escribe más o menos en una prosa concreta donde se establece, ¿verdad?, la relación de lo que se inquieta, de lo que nos cuestionamos, y que refiere también a la laguna de conocimiento para escribir el problema de investigación, ¿no? Algo que necesita respuesta, ¿no? Básicamente, del problema de investigación pues, se derivan las preguntas. Cuando vengan las preguntas, se plantean entonces los propósitos y objetivos. Y es cuando aparecen las famosas, ¿cómo le llamamos? En el paradigma cuantitativo, las
Y se está tratando, ¿verdad? ¿Qué implica todo esto? Que tiene que haber empiezo con B pequeña. Aquí van a empezar a aparecer variables. ¿Okay? Entonces, cuando empiezan a surgir aquí estas variables, entonces empieza el trabajo del investigador a articularse de mejor manera. Ya vamos a identificar qué variables hay, ¿verdad? Ya estamos hablando de paradigma cuantitativo. ¿Sí? Pues vamos a incidir en eso. Es primera vez, si nos damos cuenta, que referimos que en esta investigación cuantitativa va a haber variables. ¿Okay? ¿Cómo es? Vamos a entonces a plantear variables que se requieren. Para ello, entonces vamos a recurrir a los apoyantes. Entonces, tiene que quedar expreso cuáles son las variables. Las más comunes son las variables, ¿cómo se le llama una? Dependiente. Y las otras son variables Independiente. sabemos que también los estudios entonces son distintos, hay unos estudios que son descriptivos, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay otro estudio que conozcan que sea de carácter cuantitativo? ¿Ustedes? Correlación. Un correlacional, muy bien. Exploratorio. Un exploratorio, muy bien. Explicativo. Un explicativo también. Otro tipo de estudio cuantitativo que pueden haber. Causal. ¿Ah? Causal. Se busca causalidad. ¿Es cierto? Se busca causalidad. En algunos estudios, efectivamente. Los ensayos clínicos. Mande. Los ensayos clínicos. Ensayos clínicos. Los ensayos clínicos pueden ser realizados desde el paradigma cuantitativo, muy bien. Y cuando se hacen algunos ensayos clínicos, por lo regular se refiere a una forma específica, ¿verdad? A más bien un tipo específico de trabajo que es empieza con ¿Cuál? Experimental. el experimental. Hay trabajos que son experimentales. Y así como hay experimentales, también hay cuasi experimentales. Muy bien. Pues ya estamos ubicados en el paradigma. ¿Sí? Estamos hablando ya de otra cosa completamente. Pues por eso entonces tenemos acá, a ver quién me hace el favor de leer, ¿no? ¿Quién me hace el favor de leer fuerte? En toda investigación, se definen los términos o variables incluidos en las hipótesis. Tenemos las preguntas y los propósitos. Tienen que estar variables incluidas en la H 0 H1. Modelo básico, ¿verdad? Básico. Esas variables tienen que estar expresadas aquí. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Existe relación entre el estilo de enseñanza y el grado de aprendizaje. ¿Cuál sería la otra? La otra hipótesis, ¿cuál sería? No existe. No existe
existe relación entre el estilo de enseñanza y el grado de aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, es una forma básica. Y tiene que tener presente las variables y lo que se espera y lo que se debe probar. ¿Claro? Entonces, así ya tenemos expreso un ejemplo de H1, H0. Muy bien. Y deben estar incluidos. Eso quiere decir que cuando se plantea la hipótesis, hay que describir muy bien cuáles son las variables desde sus términos conceptuales. A ver, ¿qué significan? ¿Qué significan? ¿Cómo las está entendiendo el investigador desde la teoría? Entonces acá hay unas expresiones que refieren a estas definiciones. ¿Las tenemos allá? Hay las que conocemos más, ¿cuáles son? Conceptual y operacional. La conceptual y operacional. Con que nosotros entonces tengamos esa claridad es suficiente, ¿no? La definición conceptual, ¿a qué refiere entonces? Vamos a pensar tantito. ¿Ah? Que la que es tomada del marco teórico. O sea, es una definición teórica. Es una precisión teórica. Gran parte de ese nutrimento se encuentra, como digo la compañera, en la teoría. En la teoría. Cosas interesantes a notar, a ver que vamos leyendo la lámina. Cuando viene la definición, es la conceptual. Estamos hablando del paradigma cuantitativo, donde ya hay variables. Tenemos que tener la precisión teórica de lo que se refiere. Esta viene de la literatura, de esa primera revisión, y también proviene del marco teórico. ¿Okay? Dichas variables están presentes desde el planteamiento del problema, en problema de investigación de relaciones traductivas y por tanto en las hipótesis. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa ya? ¿Quién nos señaló nuestra compañera? Esta es la última línea. ¿Es qué? Posición teórica. Sería como, bueno, yo me acuerdo que enseñaba un poquito cómo se hacen las definiciones y es la construcción de las características específicas de esas variables, ¿no? Y qué es lo que las construye desde, ahora sí, desde la teoría. Bien. Porque ahí dice que se denomina constitutiva, o sea, qué es lo que la constituye, qué es la característica. Bien. Es parte de las partes que la componen. Muy bien. ¿Y qué pasa? Como es una variable, hay constructos. Los constructos nutren esa misma definición. Pero ¿qué sucede? Sigue siendo un concepto totalmente teórico.
Y tenemos un ejemplo allá. El ejemplo allá es el de Ryan y refiere a la Hacia La inteligencia, perdón. inteligencia. Hay otras variables que podemos, ya que se vino esta idea, entonces dices, bueno, yo he escuchado variables, he escuchado entonces definiciones conceptuales de variables, ¿verdad? En el ejemplo de las hipótesis hay variables. En el que yo les di, Sí, claro, hay variables. ¿Cuáles eran estas? el estilo de enseñanza. En el estilo de enseñanza, uno. Aprovechamiento académico, otro. Y si hay variables, ¿verdad? Las hemos escuchado. ¿Alguien que haya escuchado otras variables? Creo que mencionaba lo del grado académico, ¿no? Vaya. El grado académico, ¿no? Ah, bueno. Los estudios o grado académico puede ser llevado dentro de una investigación a ser una variable. ¿Sí? Claro. Ay, no he escuchado otra. El nivel de aprovechamiento. Nivel de aprovechamiento también es una variable. Acá lo curioso del ejemplo que nos presentan, ¿cuál ejemplo nos presentan? Inteligencia. Si de por sí las variables son complejas, cuando pones la variable inteligencia, tenemos que ver entonces en qué teoría se está enmarcando esa definición para saber a qué refiere y cómo se va a componer, ¿verdad? Todos esos rasgos esenciales, ¿verdad? Rasgos esenciales son sus constructos. Vamos a ver qué va a referir. Porque este es un autor que habla de la inteligencia, pero hay otros. Hay hasta que nos hablan de las inteligencias múltiples. Como cuando se quiere conceptualizar calidad de vida, ¿no? Que por ejemplo es una variable muy amplia. Es calidad de vida. Tenemos una cosa compleja, ¿no? Y sí se puede decir, es una variable, pero de acuerdo a la posición teórica y a lo que se requiera, va a ser algo muy distinto. Pensemos en algo que sale siempre en todos los instrumentos, hay una parte socioeconómica, ¿verdad? Entonces de pronto empiezan a preguntar cosas, ¿no? Como, ¿qué tienes? ¿Verdad? ¿Qué tienes? ¿Tienes laptop? ¿Tienes computadora personal? ¿Tienes iPad? ¿Tienes televisión? ¿Cuántas televisiones? ¿Tienes coche? Y dices, bueno, pero ¿por qué están preguntando eso, no? ¿Para qué quieres saber si tengo coche? Ya me pregunta mi sueldo, ¿no? ¿Cuántas piezas tiene tu casa? Si es de 2 pisos, tiene agua, luz, teléfono, internet. Entonces, todos esos que estamos viendo, en algún momento se van a relacionar con la variable que es, para algunos se llamaría, por ejemplo, estatus socioeconómico o nivel socioeconómico. Porque me preguntan tantas cosas, ahorita vamos a ver por qué. Llegamos a la definición. Entonces, nivel socioeconómico, esto sería como, ¿cómo lo podemos definir? Si fuera conceptual.
Y hacia parte de lo que mencionó, Conceptual. así como recursos con los que cuenta. conceptual, ¿qué es nivel socioeconómico? Una definición cualquiera, la podemos buscar rapidillo, ¿verdad? ¿Qué nos diría? Una posición. La posición en la que se encuentra la Posición en la que se encuentra un individuo económicamente, algo así por ahí, ¿no? de acuerdo a interés, Nivel de vida, algo así, ¿verdad? Pero es curioso, están preguntando si quieres computadora, si quieres internet, si quieres de... ¿Cómo se da ese salto, no? Vamos, pues. De acá hay una pregunta, jóvenes. Imagínense cuando se haga motivación hacia los estudios. Es una variable, puede llegar a medir. Ahí va su trabajo, que hay que trabajar con ver qué pasa, ¿no? Cuando estamos a gusto en el trabajo, ¿cómo se llamaría esa variable? Satisfacción laboral. Satisfacción laboral. Son variables. Son variables. Y bueno, ¿y cuál es satisfacción laboral? Y si queremos saber cómo se llamará esa definición conceptual, que habla de ese lugar donde tú estás trabajando, Ambiente laboral. ambiente laboral, clima organizacional, sale entonces que hay variables que hemos escuchado y que se trabajan. Identidad institucional, y después se me acuerda el Minnesota, ¿verdad? En este apartado se coloca, por ejemplo, hablando del clima laboral que abarca muchas cosas o la calidad de vida. En esta definición conceptual determino qué voy a considerar como parte de mi concepto para medirlo. Conceptualmente, y lo tenemos que ver desde las posiciones teóricas. Ok. Ya lo importante, qué bueno que lo preguntas, muy bien. Cuando hacemos el apartado de la teoría, tiene que haber tiene que haber una decisión teórica. Acuérdense que en este paradigma cuantitativo, en la parte cuantitativa, nosotros vamos a probar la posición teórica en la realidad. Pero tenemos que decir cuál. Y para que yo pueda decir cuál, tengo que discutir las pertinentes. Es lo que mencionaba en la otra clase, que decían tomar teoría A, teoría B, teoría C. Efectivamente. Es analizar, comparar y después por eso se determinan cuál es la que tomas. Claro, efectivamente. ¿Sí? En ocasiones, ¿verdad?, podemos discutir 3, 4 teorías, o bien, de acuerdo con nuestro director, pues tener 2 para plantear, discutir. En ocasiones se usan otras formas. Recuerden, cada director de trabajo de investigación, junto con ustedes, irán llevando a buen cauce su estudio en el paradigma que haya deseo. ¿De acuerdo? En ocasiones lo hacen un poco distinto. ¿Cómo lo hacen? Encuentran un instrumento que trabaja, ¿verdad?,
se trabaja para ese fenómeno. Y entonces construyen las partes de la teoría, los variables. Ha pasado también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces, pues, formular un instrumento, o sea, tener medición, los principios básicos de medición, y luego llevar hasta la validación del instrumento, solamente eso es un trabajo muy fuerte, que podría ser incluso hasta su tema de trabajo para desarrollar dentro de la maestría en algún lugar excepcional o en un proyecto o bien como parte de este curso, ¿no? O en su trabajo mismo. O sea, medición y evaluación es una tarea grande. La medición específicamente para construir instrumentos dentro del programa cuantitativo es una tarea altamente especializada, ¿verdad? Hay que dedicarle las horas de vida de estudio, poder hacer esta parte conceptual con las variables y empezar a derivar todo el instrumento hasta que se haga el proceso de confiabilidad y validez que se requiere previo árbitros estudio piloto. Pues cuando en los estudios de pronto cuantitativos, de pronto sale así una cosilla así, que llaman el alfa de Cronbach. Mientras más cercano a uno, está mejor. Por partes y en global. Solamente hacer eso es un trabajo fuerte, ¿verdad? Como en todos los trabajos. ¿Verdad? Entonces, esa alfa se obtiene y empieza primero por allá, en la definición conceptual, hasta llegar a los ítems. Prueba de jueces, estudio piloto. Y hay otras pruebas, ¿verdad? No solamente las de mitades partidas, hay otras. Pero primero acá, una vez establecido aquí esa situación inquietante, preocupante, con laguna de conocimiento planteada, expresado entonces en un problema concreto de investigación, con sus preguntas, propósito objetivo, ya han salido las variables, hipótesis, y se expresan todo esto la reflexión teórica. Bueno, vamos por acá. Recuerden, punto importante, ¿verdad? La precisión de las definiciones conceptuales es conveniente. Es conveniente. Entonces se expresa en términos de la teoría. Eso es algo primordial. Esa definición de esa teoría, ¿verdad?, ¿qué señala como primer punto? ¿Qué se señala del primer punto? Lo necesario y suficiente. Cuando hablamos entonces de nuestra revisión de la literatura que se hace al principio y cuando se empieza a trabajar la teoría, ahí está. Buscamos y la tomamos para nuestro estudio. En ocasiones se pueden llegar hasta constituir algunas definiciones, ¿verdad?, dentro de esa teoría, claro, dependiendo del trabajo de investigación, podrías hacer tu propia definición, más estaría muy buena, ¿no? Pero
paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Bueno, ese experto es importante. Requisito básico de toda definición. ¿Cuál es?